De Colosenses, vamos a continuar con el estudio correspondiente a esta noche. Hemos avanzado ya 19 versículos, ¿verdad? Y la gloria sea para nuestro Dios, que nos está enseñando esta carta. El propósito con el cual fue escrito es para que nosotros podamos comprender mejor la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios solamente se puede conocer cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Hemos por fe recibido su Espíritu Santo, el cual dice la Biblia que nos guía a toda verdad. Y como Él es el que nos guía a toda verdad, su palabra nos va a ir instruyendo día con día. Cada día vamos a ir aprendiendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Y Dios nos habla por medio de su palabra también, ¿verdad? Estamos hablando acerca del tema que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia, de la reconciliación que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio de Él, Dios reconcilió nuestras vidas para con Dios. Recuérdese que la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que así como abundó el pecado que vino por un hombre, también por un hombre vino la salvación a los que creen en Cristo Jesús. ¿Y cuántos creemos en Cristo Jesús? Entonces la salvación vino a su vida también. Y cuando usted aceptó esa salvación, usted recibió todos los beneficios que trae el creer en Jesucristo. Y uno de ellos es lo que se conoce como la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay reconciliación, cuando se rompe lo que se conoce como la enemistad. ¿Ha oído usted de la gente que la gente que no tiene a Dios en su corazón es la que dice así, ¿verdad? Yo a ese no le hablo. ¿Qué hay? Enemistad. ¿Qué necesitan estas dos personas para tener comunión? Reconciliación. Así estábamos, usted y yo con Dios. Estábamos en enemistad. ¿Cuál era el problema? El pecado. Entonces, cuando recibimos a Jesucristo, también con ello vino Dios y nos reconcilió. Pero vamos a ver que la reconciliación que Cristo hizo a través de este estudio no solamente nos reconcilió a nosotros, sino que todo Dios lo va a volver a restaurar por medio de lo que Cristo hizo. Y dentro de ello está esa paz que usted puede tener. Por eso dice la carta del apóstol Pablo a los romanos también, ¿verdad? Que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que Dios ya no lo ve como su enemigo? ¿Cuántos nos alegramos por eso? Dios lo ve como ¿qué? Como su hijo amado, como parte de su pueblo. Pero antes, ahí decía que éramos extraños. Y aún nosotros, estas cosas, pues qué raro, ahí estos reunidos leyendo el libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos en enemistad. Pero ¿qué dice el versículo 19? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿De qué estamos hablando en los versículos anteriores? De la deidad que hay en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús tiene la misma divinidad de Dios. Y a Dios le plació que en Cristo Jesús estuviera todo su poder. Por eso Jesús decía que Él al que quería le daba vida. Él tenía el poder de dar vida. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios. ¿Y de quién dependió eso? Del Padre. Ahí lo dice, ¿verdad? Por cuanto agradó al Padre que en Él, se refiere en Él, la palabra quiere decir en Cristo, habitase el ¿qué? Toda la plenitud. ¿Cuál plenitud? La plenitud de Dios. Versículo 20. Y por medio de Él, o sea, por medio de del poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué dice todas las cosas? Cuando dice todas las cosas, hay algunos que malinterpretan y dan a entender, ya ve, si Dios los va a salvar a todos. Y no dice que todas las cosas van a ser reconciliadas en Cristo. No se refiere a la humanidad, sino que se refiere a cosas. ¿Qué cosas? Cuando el hombre pecó, puso en enemistad su relación con Dios y arruinó todo. ¿Cuántos sabemos que desde entonces el planeta está arruinado? ¿Quién es el que contamina este mundo? El pecado, ¿verdad? ¿Y dónde está el pecado? En el hombre. Ha oído lastimosamente lo que está sucediendo en el Amazonas, ¿verdad? A alguien se le ocurrió darle fuego a un terrenito y ahora se ha incendiado prácticamente la tercera parte de la selva. ¿Y qué está haciendo eso? Está degradando las cosas, está arruinando. ¿Qué lo provocó? El pecado. Así ha sido siempre.
Cuando Adán pecó, Dios habló con la pareja primera que había creado y decretó sobre ellos maldiciones. ¿Cuántos sabemos eso? Y también decretó maldición sobre ¿quién? Sobre la tierra. ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando pecó? Le dijo que a causa de su pecado, la tierra le iba a dar ¿con qué? Con sudor. ¿Y cuántos sabemos que esta tierra está llena de tantas dificultades porque el mismo hombre la ha contaminado? Mire cuánta sangre se ha derramado. ¿Qué la ha sufrido? La tierra. Entonces, ¿qué necesita la tierra también? Necesita ser restaurada. ¿Y quién la va a restaurar? El mismo que la creó. ¿A través de quién lo hará hoy? A través de Jesucristo. A eso se refiere reconciliar. Por eso en el libro de Apocalipsis habla acerca de ¿qué? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? Porque los que ya eran, dice que pasaron ya. Pero Dios nos restaurará, no solo a nosotros, sino que también restaurará todo, hermano. El mundo no necesita un gran líder humano que pueda cambiar los países. No, el mundo necesita a Jesucristo, porque Él es el único que puede reconciliar a Dios, al hombre con Dios. Y como el hombre está en enemistad con Dios, ¿dónde vive? Vive alejado de Dios. Y al vivir alejado de Dios, hace lo que quiere y es conveniente, aunque eso no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué necesita este hombre? Ser reconciliado. Entonces, ¿y quién lo hace? Solo Cristo Jesús. ¿Qué más dice el versículo? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Y ya va a ver qué cosa. Así, las que están, ¿a dónde dice? En la tierra, como las que están en los cielos. ¿Por qué razón? Porque a causa del pecado estaban ¿cómo? No estaban en comunicación. No había comunión. Entonces, hermano, pero Dios en Cristo Jesús puede restaurar todo. ¿Sabe que en el gobierno milenial que se le conoce, cuando Cristo venga a reinar, reinará por 1000 años esta tierra? ¿Y sabe qué será, hermano? Dice que lo hará con justicia y con vara de hierro. ¿Por qué razón? Porque dice que durante esos 1000 años del gobernado de nuestro Señor Jesucristo, Satanás será ¿cómo? Será encarcelado, dice. Entonces, ¿a quién va a poder molestar? ¿Por qué? Porque lo tienen como preso. Entonces, a causa de cómo es que entonces el hombre está contaminado, porque Satanás ¿cómo está ahorita? Suelto. Entonces, para que todos pueda ser bien, el Señor Jesús va a restaurar todo, va a reconciliar. ¿Por qué? Eso es lo que necesita este mundo, a Cristo Jesús. Continuemos. Versículo 20 dice así: por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su... hay un medio. Hay una mediación, y esa mediación ¿quién la hace? Jesucristo. ¿Por medio de qué? Cuando derramó su sangre. Esa sangre es bendita, hermano. Esa sangre tiene poder. Tiene no solo el poder, hermano, de reprender demonios, tiene el poder de darle la salvación. Tiene el poder de haberlo reconciliado. Ahora usted puede hablar con el Todopoderoso, puede entrar a la presencia de Él. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Quién es Él? El que nos reconcilia, el que quita la enemistad. Vean lo que sigue el versículo 21, perdón. Y vosotros también. Aquí ya no está hablando de las cosas. Aquí está hablando de los creyentes. Y a vosotros también. Vean lo que éramos. Que erais en otro tiempo, como dice la iglesia, extraños. La palabra extraños es que no éramos de ese mismo, de esa misma naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa es extraña a la naturaleza que da nuestro Señor Jesucristo. Por eso Gálatas escribe que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Cuando nosotros vivíamos en la carne, hermano, estas cosas, yo estar ahí en una iglesia, nos parecía como extraño. Y éramos extraños. ¿Pero qué era lo que nos hacía extraños? El pecado. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Y no solamente éramos extraños. ¿Cómo dice?
y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Quiere decir que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le dice: en otro tiempo ustedes estaban en enemistad con Dios. En otro tiempo eran extraños. La razón por la cual eran extraños, porque no tenían a Cristo dentro de su corazón. Y cuando el hombre no tiene a Cristo dentro de su corazón, ¿qué hay en su mente? Maldad. Y esa maldad es la que nos hace extraños. Uy, ya meterme a una iglesia. ¿Cómo la está viendo la iglesia? Como algún enemigo. Mira, amada iglesia, el evangelio es algo de lo cual solamente en la misericordia de Dios que se nos puede revelar. Porque que alguien de su corazón, cuando usted va a evangelizar, muchos le ponen el pretexto: no es sentido. ¿Cuándo va a sentir la carne deseo de venir a orar? Porque usted y yo que nos congregamos nos cuesta doblar rodillas. Y ahora ya andando en el mundo. Entonces, ¿por qué razón, hermano, es que sentían extraños? Porque ¿en qué andaban? Ahí lo dice el versículo que acabamos de leer, 21. Dice: en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Así era. Pero ¿qué ha pasado, hermano, cuando usted y yo venimos a Cristo? Cristo nos reconcilió. Quiere decir que quitó esa enemistad. Y al quitar esa enemistad, quitó el pecado. Y al quitar ese pecado, hermano, quitó la maldad. Y al quitar la maldad, ¿qué hay ya? Hay comunión. Usted puede hablar con el Padre. Usted puede venir a la presencia de Él, hablar con Él, porque ya no hay nada que se lo impida. ¿Y cómo lo logró? Por medio de, aquí va, versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la... Vaya, para eso es la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo no es para celebrarla año con año, ¿verdad? Y ponernos todos tristes año con año. Es que estoy recordando la muerte de Jesús. Jesús no quiere que lo recuerde, Jesús quiere que lo acepte. ¿Y qué más? Que acepte su voluntad y viva para Él todo el tiempo. Él me reconcilió. Ese sacrificio que Él hizo no es para que yo me acuerde: ay, pobrecito, cómo mataron al Señor. El Señor no quiere que yo solamente sienta lástima por lo que Él sufrió. Él quiere que yo acepte su sacrificio, porque al aceptarlo me está reconciliando. Me está tomando en cuenta. Quiere decir que estoy validando lo que Él hizo. Estoy diciendo: gracias, Señor, porque por tu sangre ahora yo puedo entrar al reino de los cielos. Por tu sangre puedo tener comunión. Lo dice el versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ¿para qué sirve el sacrificio? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. Aleluya. ¿Quién es el que lo representa santo ante Dios, hermano? El sacrificio de Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y quién le quita la mancha? Usted. No, nosotros a cada rato nos manchamos. No, hombre, si nosotros a cada rato somos como dice el proverbio. El proverbio dice algo que es bien ofensivo: la puerca lavada, después de haber sido lavada, vuelve ¿a dónde? Al cielo, al lodo. Y si usted dice: hermano, eso es verdad. Así es el ser humano. Jesucristo lo está limpiando, pero el hombre mismo quiere volverse a ensuciar. Pero no debe de ser en la iglesia así, porque ya Cristo lo lavó. Ya no nos ensuciamos, hermano. Mejor dejemos que Él nos vaya limpiando cada día más, porque Él que quiere de nosotros presentarnos ante Dios como algo santo. Mira, aquí está este cuerpo llamado iglesia, aquí está mi esposa, dice Jesús. Esta es, ¿y cómo la quiere, hermano? Limpia. O quien de nosotros, hermano, cuando va especialmente a la boda, quiere llevar a la novia, ¿verdad? Con el traje blanco, pero todo chupo. Ninguna novia quiere casarse así. Amén, iglesia. Y hasta el novio no me ha casado. ¿Quién le gustaría? Vaya, vamos a casar a esta pareja. Y viene la pareja, el esposo, ¿verdad? Viene bien con su smoking negro. Y allá viene la esposa. Y viene toda enlodada, hermano. Y dice: esa es mi esposa, con un gran orgullo. Eso da a entender que estaba como inmunda. Que andaba, como dice el hermano, embriagada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe de andar la iglesia? Santificada.
Porque Dios, ¿cómo la ve? Así. ¿Y gracias a quién? A Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para el propósito con el cual murió Jesucristo es este, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, el Espíritu. O sea, Jesucristo hizo una obra en nosotros, nos lavó, nos limpió. Y cuando ya estábamos lavados y limpiados, nos purifica, y al purificarnos nos está santificando. Mire qué lindo. Por eso que usted no debe, hermano, no me hablan los vecinos. ¿Cómo le van a hablar si usted es hija de Dios? Si usted es hijo de Dios, pero no se preocupe por eso, porque el Cristo poderoso lo ha tomado como su hijo. Usted ha recibido a Cristo Jesús, ha recibido todos los beneficios. Y Jesús dice, esta es mi esposa. Así dice de usted. Esta es mi linda hija, este es mi lindo hijo. Y usted se ve en el espejo, uy, qué feo me hiciste, Señor. ¿Cuántos hemos dicho eso? Mira, bien cholco soy yo. Estoy hablando de mí porque yo soy cholco, ¿verdad? Mira qué cholco soy, Señor. ¿Por qué no me hiciste blanco si soy negro? Eso no importa, porque ante Dios Cristo me ha presentado sin mancha. Pero ¿cuándo? Cuando yo recibo su sacrificio. Eso es lo que deben entender. Hermano, yo debo de hacer tal y tal cosa. Iglesia, Cristo lo ha hecho todo por ustedes. Manténgase allí. Si no se quiere ensuciar, manténgase en el Evangelio. Manténgase purificándose. Ore, lea la Biblia. ¿Y qué hace la Biblia cuando usted la está leyendo? Cuando usted lee la Biblia le dan ganas de pecar. Algunos de nosotros no tenemos, Señor. Y cuando habla de ciertos pecados, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo la palabra de Dios? Purificando. Pero hizo una mayor purificación. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz. ¿Y a quiénes se está dirigiendo? A vosotros, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que en otro tiempo, ¿cuántos éramos pecadores en otro tiempo? ¿Y cuántos lo seguimos siendo? Que Dios nos ayude, ¿verdad, iglesia? Porque Dios ya no nos quiere así. Dios nos quiere arrepentidos, pecadores, pero ¿cómo? Arrepentidos. Que en su corazón ya no esté el deseo de ir allí. Porque ahora Cristo es su Señor. Porque decía esta carta, el apóstol Pablo presenta a Jesucristo como ¿qué? Como la cabeza. Y la cabeza es la que dirige al cuerpo, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos dirigidos por la cabeza, que es Cristo, tenemos que ir a donde Cristo quiere que vayamos. Tenemos que hablar lo que la cabeza quiere hablar. Tenemos que hacer lo que la cabeza quiere que se haga. Para que el cuerpo mismo, decía allá en Efesios, ¿verdad? Vaya bien, sea coherente con lo que dice. Entonces, amada iglesia, es un privilegio ser cristiano, hombre. Venir a la iglesia no es algo que usted debe de avergonzarse y la Biblia la va a esconder y se va a ir a dar 3 vueltas y ya cuando es bien noche, ¡pum!, se mete a la iglesia. No, hombre, esto es un privilegio del cual decía el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder. Poder. La palabra poder es dinamos, viene de esa derivación. ¿Y qué es una dinamita? Algo que explota. ¿Y por qué explota? Porque tiene potencia. Eso es el Evangelio. Aquí viene la gente, hermano, y dice, ¿y por qué ustedes dejan que entran tal gente? Porque aquí Dios las libera, Dios las sana y Dios las limpia. ¿Y quién lo hace? El pastor. ¿Y quién lo hace? La iglesia. No, hombre, quien lo hace es el Cristo de la gloria. Eso es, hermano, el Evangelio. Y yo pertenezco a la gran institución que se llama iglesia, donde el líder es nuestro Señor Jesucristo. No solamente es el líder, sino la cabeza de este cuerpo. Así que no ande mencionando el nombre de la iglesia, no ande mencionando el nombre de su pastor. No, menciona el nombre de su líder y de su dueño. ¿Quién es Cristo Jesús? A Él siga, a Él agrade, a Él trate de quedar bien. ¿Por qué? Porque Él lo ha reconciliado con Dios. Y dice, hermano, que Él hará esto en el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros. O sea, quien lo presenta limpio y puro es Cristo Jesús a usted y a mí. O sea, que es por pura misericordia. Entonces la salvación, ¿qué medio tiene, qué mérito humano tiene? ¿Cómo puedo yo hacer algo para salvarme si soy impuro? El que me purifica es Cristo Jesús.
Cuando Él me ha purificado, Él me está transformando y Él me está diciendo, vaya Luisito, deja de andar diciendo esas grandes malas palabras. Es Él el que me está purificando. Es Él el que está haciendo la obra. Vayamos avanzando. Versículo 22, no lo hemos terminado. La última parte. Y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La palabra irreprensible quiere decir que no se le puede reprimir nada. Así debe de ser la iglesia. Así somos llamados a ser. Porque Cristo ha hecho esa gran obra en nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema es que como no lo creemos, el pecado todavía nos quiere seducir. Y cuando hay duda en nuestro corazón, una deslizadita no es mala, ya nos ensuciamos otra vez. Pero el que tiene el Espíritu Santo dice, vamos, levántate, no lo vuelvas a hacer. Y se levanta con poder y la tentación viene. Pero como ahí está Cristo purificando esta vida y usted está caminando en el Evangelio, usted está luchando y se mantiene. Y vienen las tentaciones, vienen los dardos, pero usted tiene un escudo que dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que ese escudo, ¿cómo se llama? La fe. Para que todos los dardos vengan y ahí queden. Por eso la salvación es por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Él es el que lo presenta irreprensible. Anante nosotros, porque anante venimos a la iglesia, no le digo, si nos cuesta, y algunos de nosotros todavía pensamos, voy o no voy. Y ve la cocina, tengo que hacer la cena, ve el lavadero, tengo que lavar los trastes, ve la ropa, hay que lavar esa ropa. Pero ¿qué nos interesa más? Que nos hable el Padre eterno. Amén, hermano. Así que lo que usted está haciendo en esta tarde es lo mejor. Cristo nos ha purificado, dice ya. Él nos presentará ante Dios limpio. No nos presentará como nosotros nos vemos en el espejo, gracias a Dios, hermano. Sino que nos presentará como su iglesia amada. Versículo 23. Pero esto tiene un requisito. El versículo 23 es el requisito. Para que aclaremos lo que algunos dicen, todos somos hijos de Dios. Vamos a ver para quienes es que hay purificación, para quienes es que hay santificación y para quienes es que hay también, hermano, lo que más decía ahí, que son irreprensibles. Para quienes, según el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la... hay una condicionante. El requisito. ¿Cómo alcanzo eso, hermanito? Hermano, ¿cómo? Solamente manténgase allí, fundado en la fe. ¿Cuál fe? La fe correcta que es en Cristo Jesús. Pero si nosotros no estamos fundados allí, hay un problema. Hermano, pero yo creo que también, hermano, es necesario que yo vaya cada cierto tiempo allá a Israel, que yo vaya cada cierto tiempo allá a Guatemala, donde está un lugar, es un santuario, no sé qué. ¿Qué, hermano? El que lo santifica se llama Cristo Jesús. ¿Y cuándo vamos a tener nosotros para ir a Israel? Si Dios tiene misericordia, algún día vamos a ir. Amén, hermano. Le digo algo, quizás no vayamos a Israel, pero hay algo prometido para usted y para mí en la Biblia, el cual dice que es la Nueva Jerusalén. Y no es la terrenal, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos vamos a ir a la Nueva Jerusalén? Esa debe de ser nuestra alegría y nuestro gozo. No, yo que nunca he ido ni tan siquiera al puerto de la libertad. Ay, hermano, no se preocupe. El cielo es mejor. Amén. Amén, iglesia. ¿Y cómo puedo llegar allá? Si permanezco fundamentado en la fe correcta en Cristo Jesús. Versículo 23, vayamos avanzando. Si en verdad permanecéis fundados, hay dos cosas que yo debo de hacer. La palabra fundado es sembrar. Hay un fundamento. Cuando los albañiles construyen, ellos hacen lo que se conoce el ángulo, ¿verdad? Donde fundamentan la casa, ¿verdad? Ahí es el lugar donde va a estar basada esa casa. Y para que esa casa no se caiga, ¿qué dice el Evangelio? Que solamente los que son prudentes fundan su casa, ¿dónde? En una roca. Fíjese, hermano, que curioso, que aún en los tiempos antiguos, cuando no habían ladrillos, los hombres escarbaban en el suelo para que levantara, aunque sea de adobe, las paredes, pero sus dos hiladas las ponían de adobe enterrado. ¿Por qué? Porque necesitaban que estuviera firme.
para que no se caiga. Toda edificación debe de tener un fundamento, ¿verdad? Entonces su fe debe de estar fundada. ¿A dónde? En Cristo Jesús. Y que nadie lo mueva de él. No, pero hay que ir allá a San Miguel Arcángel. A ver quién es San Miguel Arcángel. Según en la Biblia solo existe uno, ¿verdad? Y todos los que la palabra de Dios menciona son hombres de Dios, son algo a lo cual alguien a quienes Dios les dio un privilegio, pero no son dignos de adorar. ¿Cuántos tuvimos un mensaje donde el mismo Juan le fue exhortado que no adorase al ángel que le estaba revelando el Apocalipsis? ¿Cuántos hemos oído eso? A mí adores a mí, le dijo. Adora al Padre. A Él es que usted debe adorar. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Entonces dice claramente, si en verdad permanecéis fundados. ¿Qué dijimos que era fundar? Era estar sembrado, estar anclado. Después de que usted ha hecho su casa y la ha fundamentado bien, lógico, si le hizo un buen fundamento, ¿cómo va a estar? Firme. Entonces, para que un cristiano esté completo, para que un cristiano esté firme, necesita un fundamento. Ese fundamento ya lo dijimos que es Cristo Jesús. En Él está la reconciliación, en Él está el perdón de pecados, en Él está toda la salvación que usted y yo necesitamos. Además dice el versículo 23, permaneciereis fundados, y la otra palabra que utiliza, y firmes en la fe. Cuidadito que mañana no vaya a venir diciendo usted, hermano, yo no me voy a congregar ni creo lo que esa Biblia dice, porque la Biblia falta con lo que le ponen, hermano, yo ahora creo en no sé qué. Si usted quiere creer en lo que usted quiera creer, usted puede creer, pero algo le garantizo, el único que le puede dar perdón de pecados, el único que lo puede presentar ante Dios puro y santificado es Cristo Jesús. Y esa debe de ser su fe. Y si usted no la cambia, y lo dice si en verdad, entonces usted está bien fundamentado. Y al estar bien fundamentado, por consecuencia, está firme. Aunque vengan mañana, ustedes que van allá a tal lugar no están en lo correcto. Usted tiene la fe correcta, hermano, nadie lo debe de mover. Y firmes en la fe. Pero cuando ya estamos bien fundamentados, bien, ese fundamento nos da firmeza, lógicamente no lo vamos a mover. Es consecuente lo que dice, ¿verdad? Nadie lo va a mover. Por eso decía David, ¿verdad? Yo prefiero estar un día en la presencia de Dios que ir fuera de él. ¿A dónde quieres ir? David le dijeron un día que te vamos a castigar, le dijo. ¿Quieres que te entreguemos al pueblo enemigo? ¿Quieres que te castigue de esta forma? Él dijo, no, yo prefiero estar en las manos del Dios vivo, porque Él tendrá de mí misericordia. Es mejor la misericordia de Dios. Y que nadie lo mueva de ahí. Ancle su fe en Cristo Jesús. Tómese de Él. Él es su Salvador, Él es su Señor, con Él lo tiene todo. Aunque perezcamos en este mundo, aunque tengamos problemas, se recuerdan lo que Dios nos hablaba el domingo, ¿verdad? De tener paz en medio de la tormenta. Que decía la palabra de Dios, que cuando Esteban estaba siendo apedreado por predicar la palabra de Dios, en él había, ¿qué, hermano? Un fundamento. Su fundamento era Cristo Jesús, y había firmeza. Dice que le caían las piedras y decía, aquí veo los cielos, ¿cómo dice? Abierto, y al Hijo de Dios sentado a la diestra. ¿Qué estaba viendo? Piedras estaba viendo Esteban. Estaba viendo a dónde iba. ¿Por qué? Porque tenía su fundamento. ¿A dónde? En la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Las pruebas van a venir, pero si su fe está fundada en Cristo Jesús, estará firme y nadie lo va a mover. Esa decisión es suya. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Por eso decía desde el versículo que acabamos de leer, 23, si en verdad permanecieseis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Este es el verdadero Evangelio.
Pablo a Gálatas, se recuerdan que les exhorta que aunque otro viniese con otro evangelio, y dice, no es que haya otro, sino que algunos lo han tergiversado o le quieren agregar eso. Pero aunque un ángel del cielo venga diciéndole, o yo mismo dice, ¿verdad? No le creáis, solo un evangelio hay. ¿Cuál? El que Cristo murió por nosotros los pecadores, para darnos ¿qué? Perdón y vida eterna, por medio de la fe, ¿en qué? En la muerte y resurrección de Él. Ese es nuestro fundamento. Ese es el evangelio. Y ese es el evangelio al cual el apóstol Pablo le dice a los colosenses, no se muevan de allí. ¿Qué más dice? Terminemos. Y habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ¿qué? Ministro. Él se considera que es parte de esta iglesia, pero que Dios le ha concedido un privilegio de ser un ministro. Amada iglesia, Dios lo que quiere en verdad, según la carta que el apóstol escribió a los colosenses y nos habla en este tiempo a nosotros, es que nos mantengamos fundamentados en Cristo Jesús. Solamente en Él tenemos lo que necesitamos. Solamente en Él encontramos ¿qué? La reconciliación. Porque Él nos perdonó. Él nos quitó el pecado. Y ahora ya no nos ve Dios como, ahí viene el sinvergüenza de Luis. ¿Sabe que Dios no dice así de mí? Así dicen los vecinos y muchos, y hasta algunos de ustedes quizás. Pero ¿saben qué dice el Dios justo y misericordioso? Si mantengo mi fe en el Evangelio, ¿qué dice Dios de mí? Ahí viene mi hijo. Amén, iglesia. Ahí viene parte de lo que es mi cuerpo. Ahí viene ¿qué? Mi iglesia. Eso dice Dios de usted, hermano. Así que no se ande diciendo usted, aquí va el sinvergüenza, aquí va el que no sirve para nada. Ese que no sirve para nada, ya Cristo lo perdonó, ahora sirve, tiene un valor. El valor que el mundo no le da no es dinero, es la propia sangre del santo ser. Eso vale usted. Ese es el valor que usted tiene. Que nadie venga a denigrarlo ni se sienta mal por los vituperios que le digan por causa de seguir el Evangelio. Pero acuérdese, usted delante de Dios es un tesoro preciado. Real sacerdocio, dice la palabra de Dios, nación santa, pueblo escogido. ¿Por quién? ¿Por usted o por mí? No, por Dios. Eso somos nosotros. Ese es nuestro lugar. ¿Y quién nos lo da? ¿Lo ganamos? No. La gracia de Dios en Cristo Jesús, cuando nosotros permanecemos confiados en su palabra, confiados en su sacrificio. ¿Hemos aprendido algo esta noche en este estudio? La gloria sea para nuestro Dios. ¿Qué hemos aprendido? Que ahora ya no hay enemistad, que ahora ya no somos extraños, que ahora ya Dios no nos ve como hijos de ira, sino que nos ve como, hermano, como parte de su pueblo. Y ya no somos extraños. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús hubo reconciliación por medio de su sangre, decía, ¿verdad? Y tenemos el perdón de nuestros pecados. Amén, iglesia. Así